Hola compañeros, en este video les vamos a presentar el tema del enanismo. Vamos a hablarles de los factores por los cuales se presenta, dónde se encuentra la anomalía que produce el enanismo y además vamos a responder esta pregunta: ¿por qué se origina el enanismo? A continuación, comenzaré introduciendo un poco acerca del tema. El enanismo es la estatura baja ocasionada por una enfermedad o un trastorno genético. Por lo general, el enanismo se define como una estatura adulta de 1,47 m o menos. Esta enfermedad tiende a ocurrir en familias donde ambos progenitores tienen una estatura promedio. De hecho, 4 de cada 5 niños con acondroplasia nacen de progenitores de estatura promedio. La acondroplasia está provocada por la mutación del gen del receptor 3 del factor del crecimiento de fibroblastos, conocida como FGFR3, encargado de codificar el receptor transmembrana importante en la regulación del crecimiento lineal de los huesos largos. Para los que no tengan presente qué es un gen es la unidad física básica de la herencia. Los genes se transmiten de los padres a la descendencia y contienen la información necesaria para precisar sus rasgos. Los genes están uno tras otro en estructuras llamadas cromosomas. Los cromosomas son estructuras con apariencia de hilo ubicadas dentro del núcleo de las células animales y plantas. Está compuesto de proteínas combinadas con una sola molécula de ácido desoxirribonucleico, ADN. La mutación del gen receptor 3 del factor de crecimiento de fibroblastos provoca malformaciones en el desarrollo de los cartílagos por causa de la calcificación acelerada que impide el crecimiento normal de los huesos. Por esta razón, las personas con acondroplasia tienen un torso de medida normal, pero más cortas las extremidades y algo más grande la cabeza. Hay más de 200 condiciones diferentes que causan enanismo, que se pueden dividir en dos amplias categorías llamadas enanismo proporcionado y enanismo desproporcionado. Explicando primeramente estas amplias categorías, se define que es enanismo desproporcionado si el tamaño corporal es desproporcionado. Algunas partes del cuerpo son pequeñas y otras son tamaño promedio o por encima del promedio. Los trastornos que causan el enanismo desproporcionado inhiben el desarrollo de los huesos. Ahora bien, se trata de enanismo proporcionado cuando un cuerpo es proporcionalmente pequeño, si todas las partes del cuerpo son pequeñas en el mismo grado y parecen ser proporcionadas como un cuerpo de estatura promedio. Las enfermedades presentes en el nacimiento o que aparecen en la primera infancia limitan el crecimiento y el desarrollo en general. Tipos. Los tipos más comunes de enanismo incluyen la hipocondroplasia, acondroplasia, displasia diastrófica y la deficiencia de la hormona del crecimiento, que serán explicadas a continuación. Hipocondroplasia o acondroplasia atípica. La hipocondroplasia también es llamada acondroplasia típica y es otra forma de enanismo causada por la mutación de los 3 genes del receptor de factor de crecimiento de fibroblastos. La hipocondroplasia produce anomalías esqueléticas, similares a las causadas por la acondroplasia, pero por lo general son menos pronunciadas. Acondroplasia. La acondroplasia es el tipo más común de enanismo y representa el 70% de los casos. Es un trastorno genético que causa sobreproducción de una proteína implicada en la regulación de crecimiento de los huesos llamada FGFR3. Factor de crecimiento de fibroblastos. Es una proteína de la familia receptores de la membrana tironasa quinasa. El exceso interfiere con el desarrollo del hueso, lo que resulta en brazos y piernas desproporcionadamente cortos. Una altura promedio de 1,3 metros en los hombres y 1,2 metros en las mujeres adultas. Y características esqueléticas particulares, incluyendo dedos acortados y una frente inusualmente prominente. Displasia diastrófica. La displasia diastrófica es otro tipo de enanismo desproporcionado causado por problemas con el desarrollo óseo y cartílago. Los resultados de la displasia diastrófica son brazos acortados significativamente y las piernas, las deformidades de la columna vertebral como la escoliosis y problemas con la movilidad articular. Alrededor de la mitad de los niños con displasia diastrófica nacen con paladar hendido y las deformidades de las orejas son muy comunes. La inteligencia no se ve afectada, pero las personas con displasia diastrófica a menudo tienen problemas de movilidad y control motor. Deficiencia de hormona del crecimiento. La deficiencia de hormona del crecimiento es una causa común del enanismo proporcional. Si el cuerpo de un niño no produce suficiente de las proteínas necesarias para el crecimiento se alentará y los hitos del desarrollo en el control motor pueden retrasarse. La deficiencia de la hormona del crecimiento puede resultar en una estatura adulta tan corta de 1,2 metros. A diferencia de los tipos de enanismo causados por problemas esqueléticos, la deficiencia de la hormona del crecimiento puede ser tratada en la infancia mediante la inyección de hormona del crecimiento humano para compensar la baja producción propia del cuerpo.
Los niveles insuficientes de tiroides en la infancia, llamados el hipotiroidismo congénito, puede causar enanismo si no se trata. La talla adulta en personas con hipotiroidismo congénito sin tratamiento puede ser tan bajo como alrededor de 1 metro. También pueden sufrir de retraso mental, infertilidad, así como tono muscular y control motor disminuido. La deficiencia de la hormona tiroidea FSH, que es la causante de estimular la maduración de células, el crecimiento y el reclutamiento de los folículos ováricos inmaduros en el ovario, afectando específicamente a las células granulosas. Puede ser causado por un defecto genético o por deficiencias en la dieta tales como la falta de yodo. Complicaciones. Las complicaciones de las categorías del enanismo anteriormente explicadas son: enanismo desproporcionado. Los rasgos característicos del cráneo y la columna vertebral y los miembros que comparten la mayoría de las formas de enanismo desproporcionado pueden causar problemas comunes como retrasos en el desarrollo de las habilidades motrices, como sentarse, gatear o caminar, frecuentes infecciones en los oídos y riesgo de pérdida de la audición, arqueamiento de piernas, dificultad para respirar durante el sueño, apnea del sueño, presión sobre la médula espinal en la base del cráneo, exceso de fluido alrededor del cerebro, hidrocefalia, apiñamiento dental, curvatura o ondulación grave y progresiva en la espalda con dolor y problemas respiratorios, estrechamiento de canal en la columna vertebral baja, que genera presión en la médula espinal y dolor o entumecimiento posterior de las piernas, artritis, aumento de peso que puede complicar aún más los problemas en las articulaciones y en la columna vertebral y generar presión sobre los nervios. Con el enanismo proporcionado, los problemas en el crecimiento y en el desarrollo suelen generar complicaciones con los órganos mal desarrollados. Por ejemplo, los problemas cardíacos que suelen suceder con el síndrome de Turner pueden tener un efecto importante en la salud. La ausencia de la madurez sexual relacionada con la deficiencia de la hormona del crecimiento o con el síndrome de Turner afecta tanto en el desarrollo físico como en el funcionamiento social. Las mujeres con enanismo desproporcionado pueden manifestar problemas respiratorios durante el embarazo. Casi siempre es necesario realizar un parto por cesárea porque el tamaño y la forma de la pelvis no permiten un parto vaginal exitoso. El enanismo incluye complicaciones según el tipo que se padezca. Dentro del hipotiroidismo congénito se incluyen el síndrome de Turner y algunos casos del síndrome de Noonan. A continuación explicaremos brevemente qué son estos síntomas para comprender el contexto. El síndrome de Turner es una afectación genética que solo afecta a las personas de género femenino. Las mujeres sin este síndrome tienen 2 cromosomas X en la mayoría de sus células y los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y en la mayoría de sus células. Una mujer con todos sus cromosomas se denomina 46XX, un hombre es 46XY. El síndrome de Turner por lo general ocurre cuando una mujer tiene un cromosoma X normal, pero el otro cromosoma X está ausente. Otras formas de síndrome de Turner ocurren cuando uno de los cromosomas no está completo o tiene alguna alteración. Las niñas que lo padecen suelen ser de menor estatura que una niña promedio y son estériles por su pérdida de función ovárica. El síndrome de Noonan es una afectación con la que nacen algunos bebés, causa cambios en la cara y el pecho, incluyendo habitualmente problemas en el corazón y aumenta ligeramente el riesgo de tener leucemia. Otro síndrome que se puede desarrollar es el síndrome de Elvis Van Creveld, que causa defectos congénitos del corazón y problemas respiratorios. Por lo general, alrededor de la mitad de los enfermos mueren durante la infancia, aunque existen casos en los que los enfermos de este síndrome llegan a vivir hasta la edad adulta, y ellos pueden llevar una vida normal. Los niños con hipocondroplasia son menos propensos a sufrir de desarrollo motor retardado y problemas respiratorios comunes en los niños con acondroplasia. Se tiene que tomar en cuenta que en la mayoría de los tipos de enanismo pueden resultar en una menor esperanza de vida de manera significativa debido a estos síntomas, tales como defectos cardíacos, convulsiones y problemas respiratorios. Tratamientos. El objetivo del tratamiento del enanismo es maximizar el funcionamiento y la independencia. La mayoría de los tratamientos para tratar el enanismo no aumenta la estatura, pero pueden corregir o aliviar los problemas causados por complicaciones. Existen algunos tratamientos que pueden ser
Tratamientos quirúrgicos, que son los procedimientos quirúrgicos que pueden corregir problemas en las personas con enanismo desproporcionado, incluyen los siguientes: corregir la dirección en la que crecen los huesos, estabilizar y corregir la forma de la columna, aumentar el tamaño de la apertura de los huesos de la columna, las vértebras, para aliviar la presión sobre la médula espinal, y colocar una derivación para extraer el exceso de líquido alrededor del cerebro, hidrocefalia, si se produce. Terapia hormonal. Para las personas con enanismo, debido a la deficiencia de la hormona del crecimiento, el tratamiento con inyecciones de una versión sintética de la hormona puede aumentar la estatura final. En la mayoría de los casos, los niños reciben inyecciones diarias durante varios años, hasta que alcanzan su altura máxima como adultos, a menudo dentro del rango de altura adulta promedio para su familia. El tratamiento puede continuar a lo largo de la adolescencia y la edad adulta temprana, para asegurar la maduración del adulto, como el aumento adecuado de músculo o grasa. Algunas personas pueden necesitar terapia de por vida. El tratamiento puede complementarse con otras hormonas relacionadas si también presentan deficiencia. El tratamiento para las niñas con síndrome de Turner también requiere estrógeno y una terapia hormonal relacionada para que den inicio a la pubertad y logren el desarrollo sexual en adultos. La terapia de reemplazo de estrógeno generalmente continúa toda la vida hasta que las mujeres con síndrome de Turner alcanzan la edad promedio de la menopausia. Los suplementos con hormona de crecimiento para los niños con acondroplasia no aumentan la estatura final en la adultez. En conclusión, como respuesta a la pregunta planteada ¿por qué se origina el enanismo? El enanismo se origina por una mutación en el receptor 3 FGFR3 del factor de crecimiento de fibroblastos. Es una proteína que forma parte de una familia de receptores de la membrana celular tirosina quinasa y, como mencionamos anteriormente, es el encargado de codificar el receptor transmembrana, importante en la regulación del crecimiento lineal de los huesos largos. Este puede provocar los distintos tipos de variaciones en la enfermedad que se mencionaron anteriormente. El gen que provoca el enanismo puede ser dado por herencia o simplemente por una malformación en el proceso de crecimiento del ADN del feto antes de nacer. Tiene ciertas complicaciones, como retrasos en los desarrollos cognitivos o mentales, además de que puede complicarse con algunos síndromes. Sin embargo, hoy en día existen tratamientos médicos y asociaciones como la Fundación Magar, que ofrece un lugar donde acudir para todos aquellos que se encuentran en la misma situación que se encontraron sus fundadores, y pueden poner en contacto con otras familias que se encuentran en las mismas circunstancias para ayudar a sobrellevar esta enfermedad. Gracias por su atención.